¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mesa de análisis y discusión, diálogos y contrastes. Son las 8 en punto de este día viernes 13, cabalístico viernes 13. Y como siempre tenemos en esta mesa a un grupo nutrido de analistas en materia política, académicos, gente involucrada en la política, en todo lo relacionado con Ensenada, con Baja California, en los temas torales que están ocurriendo aquí en nuestro país. Damos la más cordial bienvenida a Joaquín Moya. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Está Martín Sabano, el catedrático Martín Sabano, Martín Zelaya. Adelante, Martín. Buenos días, ¿cómo están? Y pues está también Rommel Arvizo en la mesa. Muy buenos días a todos. Y bien, pues de este día tenemos un tema que a bien Joaquín nos va a poner al tanto. Adelante, Joaquín, ¿de qué se trata el tema? Muy buenos días. El tema que vamos a tratar ahora, básicamente, lo vamos a dividir en dos. Algunas de las propuestas en campaña de los candidatos y luego un poquito lo que sería el tema de la polémica del independiente que se cuela en segunda instancia. Pero yo quisiera, antes que nada, pues vamos a hablar de las elecciones. Había que pensar en un poquito de datos. A mí la verdad que me pusieron mucho a pensar, ¿no? Fíjate, arranca a partir del 30 de marzo, son 3 meses, estamos hablando de, no sé si me equivoqué yo, por ahí de 22 millones de spots, votarán 89.800.000 gentes en 155.000 casillas, por un presidente, por 128 senadores, por 500 diputados y por 8 gobiernos. O sea, es una elección. Cada vez creo que están haciendo las autoridades electorales el acopio para estar unificando, que no estén tan separadas unas elecciones de otras y así nomás tener un solo gasto. Me hace bien pensado, pero mientras tanto, esto es un colapso, porque estamos pensando, cuando hablemos del Bronco, un pleito entre los tribunales, cuando es una institución que vale 6.800 millones de pesos en las puras elecciones. O sea, entonces, o confiamos en las instituciones o dejamos de gastar este dinero y se lo damos a un proyecto más sano que esto. Pero el punto es, ¿qué están haciendo los candidatos, no? Particularmente yo estoy viendo que están aún en descalificaciones. Uno dice, por ejemplo, que lo están atacando con la PGR, que puede tener razón o no, pero ahí es el tema más contrastante, porque las instituciones no deberían meterse en las elecciones y viceversa, pero quién sabe, ya lo abundaremos, ¿no? El otro tema es que el MID está dando como que camina. Ayer estuvo el de Antorcha Campesina apoyándolo ya para que Antorcha Campesina se meta, porque ocupan como que renovar un poquito la forma de hacer campaña, ¿no? Y Margarita está más o menos caminando el suyo. Está bien interesante. Creo que tú traes más Robert, sobre las campañas. El Rommel Arvizo. Pues bueno, la verdad no veo propuestas interesantes. Quienes traen propuestas interesantes es José Antonio Meade y Margarita Zavala. Okay. Los demás traen propuestas, para mi punto de vista, pues muy vagas, muy vagas o nada viables. Andrés Manuel pues trae cosas totalmente descabelladas, totalmente sin pensar y totalmente ni decir cómo. Todos están en contra de la corrupción, ninguno dice cómo. Todos. Exacto. Entonces, bueno, es un discurso que se va a eliminar el fuero. ¿El fuero? Por el amor de Dios, hombre. Si el presidente de la República no tiene fuero ni lo ha tenido, el presidente de la República, igual que los diplomáticos, tienen inmunidad, que son cosas muy diferentes. Entonces, realmente me da pena decirlo y no quiero ser negativo, pero son frases de campaña. Uh-huh. Hace un par de días llega a mi teléfono un video de López Obrador donde lo filman, donde alguno de sus colaboradores o algún periodista lo filma y dice, una cosa es la campaña, otra cosa es lo que va a hacer. Entonces, bueno, hay que entusiasmar a la gente. Pues la verdad de las cosas es que se dan muchas mentiras en esto. Eso es un problema muy, muy grave, muy grave.
Estamos tratando de engañar a la gente para ganar una elección. Eso es muy, muy delicado. Los mexicanos tenemos que tener un país serio, un país de instituciones, un país de leyes. Adelante, Martín. Sí, yo quiero hacer un comentario respecto a lo que mencionaste, Joaquín. Estamos en unas elecciones sin precedente con un número impresionante de acciones que se deben de tomar en el sentido de revisión de miles de actas, de miles de problemas que se van a presentar. Y bueno, la pregunta es, ¿se tendrá la capacidad para ver todos y cada uno de los aspectos que se presenten? Está muy bien que se trate de conjuntar a todos este tipo de actividades en una sola, pero espero que estemos preparados para eso, ¿no? Ese tema yo creo que sí es crucial, que hay que verlo, ¿no? Sí, mira, yo estaba viendo ahorita, yo quisiera empezar un poquito con lo que están proponiendo, aunque no están proponiendo casi nada, pero por ejemplo, Anaya dice su recurrencia, el PRI ya se va. O sea, es un ataque constante al PRI, pensando por un segundo lugar. Desde que dice México debe cambiar, nadie tiene duda. Ya como el PRI ya se va, déjeme gobernar con los utensilios y con las tecnologías, porque él se siente que es el presidente del cambio, ¿no? El candidato del cambio. En algún periódico lo utilizan como el futuro de México, ¿no? Pero es un periódico, ¿no? Mid dice, ¿qué gobierno quiero? O sea, está personificando en él lo que México dice a través de él. También me suena así medio complicado. Dice, yo nunca he vivido por recibir mis ingresos. O sea, él está contra la corrupción, como tú decías, Robert, todos, pero él desde el punto de vista que él nunca ha robado un centavo, ¿no? Y López Obrador dice que va a terminar con los privilegios del gobierno. Pues mira, eso lo deberían terminar todos, ¿no? Pero el tema que pues no se va a subir. Él tiene un gran privilegio. ¿Cuántos recursos ha recibido nada más de un partido político que él inventó y de que él es el dueño? Pero el punto, y además algo muy interesante, Joaquín, acaba de hacer su declaración ante Hacienda y declaró en ceros. Entonces, ¿de qué vive? ¿Del aire? Digo, es ridículo esto. Las propiedades, dice que no tiene propiedades, pues no, las tiene a nombre de su señor y de sus hijos. La verdad es que todo es puro maquillaje, es puro bla bla. No, mira esto. Los privilegios, seguramente, es que los privilegios son ciertas cotas de poder o de condiciones de posibilidad diferentes para poder desempeñar funciones. La tienen los militares, lo tienen los diplomáticos, o sea, no. Lo que podrías, en un momento, si fuera inteligente, el dicho sería no quitar, pero acotar. O sea, oye, los fueros lo tiene todo el mundo. Oye, los diputados en minoría, sin el fuero, pues no tenían nada que hacer. O sea, es algo. Bueno, que ya hay una iniciativa para quitar el fuero, que la verdad con la reforma penal es una ridiculez. Y además con este país que se juzga de acuerdo a las capacidades económicas. Porque la ley no es pareja, la ley debe ser tan pareja como es la muerte para ricos y pobres. Así debe ser la ley. Desafortunadamente, en este país, dicen ahí en el centro, hay niveles. Sí, pero fíjate, si el dicho es, en lugar de enmendar, una de las críticas de López Obrador es al avión presidencial. Habla, o sea, me noto, pues más que ignorancia, ganas de presentarse ignorante. Porque, ¿cómo vas a comparar el US Force One con el avión del presidente de México? O sea, ahora dice que nunca se va a subir. Bueno, así nos cuesta menos, pero no son argumentos. Imagínate, Joaquín, sí. Ayer leí un artículo, imagínate, Joaquín, que el presidente de la República vaya en un avión de línea y le avisen, señor, estalló un problema social ahorita en su tierra, regrésese. No, y el siguiente vuelo de regreso es dentro de 72 horas. Imagínense ustedes eso. La verdad es que no hay tamaños ni hay lugar para que un hombre de ese tamaño pueda llegar a ser presidente. Hay que ubicarse a donde quiere gobernar uno. Sí puede. Pero con tanta irresponsabilidad, pues está medio complicado. Vamos a tocar ese tema después de un corte. Regresamos con Martín. Sí.
92.9 FM. Y bien, continuamos en Diálogos y Contrastes analizando el tema que toca, que son las elecciones. Vamos con Martín Celaya. Adelante, Martín. Sí, respecto a lo que estamos hablando sobre los privilegios que gozan y que se van a quitar o se van a ampliar o se van a modificar, yo creo que la palabra que se dijo aquí es muy válida. Hay que acotar las situaciones. Evidentemente es impensable tener un presidente sin una forma ágil para moverse. En este caso sería un avión, o sea, no lo puedes ver en un país que sea dinámico, que sea de las dimensiones territoriales que tiene nuestro país y en todo el mundo. Entonces, pues ahí sí, definitivamente no podemos pensar y decirlo de una forma simplista para que mucha gente diga, qué bueno, vamos a votar. Y el otro tema que es también muy importante y que se está manejando mucho es el de quitarle las pensiones a los expresidentes. Es natural que la gente cuando se diga cantidades, cuando se dice cantidades muy grandes, pues haya molestias y haya situaciones que pues implican deterioro y que en el pensamiento de mucha gente, pero hay que verlo desde otro punto de vista. Una persona como el presidente de la República que hace una serie de decisiones que a mucha gente le podría caer muy mal, es una persona que al terminar esto está en franca debilidad, o sea, tiene que tener seguridad. Tiene que haber una seguridad que lo proteja, porque obviamente se van a generar odios o se van a generar molestias. Entonces, no podemos tampoco decir se van a cortar todos los privilegios, etcétera, para los expresidentes. Hay que entenderlos que tienen una responsabilidad y que tienen que actuar con imparcialidad, y esa responsabilidad, aunque afecten a terceros, y que mañana o pasado, cuando ya no estén en el poder, puedan ser pues inclusive hasta asesinados, ¿no? Es que si mandas a un presidente a una reunión internacional y lo mandas amarrado, o sea, lo debes tener regulado, no amarrado, no con una mano atrás para que no pueda, o sea, tienes que luchar porque va a luchar por tu país. Lo tienes que regularlo y acotarlo para que actúen en los normas de la ley y en el espíritu del Estado de Derecho. Claro. Pero fíjate, estaba pensando, yo no me acuerdo dónde arrancó la campaña, pero por ejemplo, significativos, ¿no? Anaya, como se siente el representante del futuro, la arranca en Santa Fe, ¿no? Muy particular. Muy lounge. Muy bueno, sí, ¿no? Y los jóvenes como parte fundamental de su rollo. Está interesante, ¿no? Zavala en el Ángel, muy tradicional, y con Felipe Calderón a un lado, ¿no? Otro con Damián, con Manuel y con Dante. López Obrador, en Ciudad Juárez, donde arrancó la República del 67, con esa idea de Juárez. Pues, o sea, con esa idea de ir contra Porfirio Díaz. Con Juárez, sí, claro, o sea, y es una, y no me acuerdo dónde fue Mid, pero no dudo que haya sido también en el Ángel, ¿no? No sé. ¿no? Lo que pasa es que un periódico sacó, un despliegue que decía Mid, el presidente del presente, López Obrador el del pasado y Anaya el del futuro. Una como paralelismo, ¿no? Entonces, un poquito lo que estoy viendo de una regla de las campañas, diría, pues no puede estar equivocados, ¿no? Aunque los tres tienen que hacer, si llegan, el papel de representar a México dignamente, ¿no? En las campañas están siendo pobres, están siendo, yo pienso que arrancando, a ver si siguen más adelante mejoradas, a ver si los debates se trabajan. Pero yo estoy viendo unos posibles escenarios. Por ejemplo, antes de que pases a los escenarios, vamos a darle la cordial bienvenida aquí a Jesús Alejandro, que está con nosotros. Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estamos. Pues te toca derecho de réplica. Pues no tanto como eso. Yo lo que creo es que más allá de los defectos de las personas que encabezan los gobiernos o que han encabezado los gobiernos en México, defectos personales o digamos más que defectos, las carencias morales o éticas de muchas de las personas que han participado en el gobierno en los últimos 30 años,
por irnos a una fecha en la que tenemos conciencia, o la que tengo yo conciencia de lo que ocurría en el país, más allá de esos problemas éticos y morales que se incubaron, sí, en problemas de formación ética y moral del régimen, pero también en problemas morales de sus propias familias. Hay una disputa por el poder entre dos visiones de países distintas. Eso es legítimo y eso está claro para mí. Hay una visión de política económica que defienden 4 de los 5 candidatos ahora registrados, que es la visión neoliberal, la visión que algunos con mayor descaro, no descaro, sino con mayor firmeza, y otros con cierta simulación, pero que constituyen todos candidatos de la propuesta neoliberal. ¿Qué quiere decir la propuesta neoliberal? Sin otorgarle calificativos negativos, quiere decir una propuesta que implica que se genere riqueza, que la prioridad del Estado sea la que sea el hecho de que se pueda generar riqueza, que las personas puedan generar riqueza. Y para lograr esto, utiliza el neoliberalismo la vía corta de hacer más ricos a los que ya son ricos, toda vez que el que ya es rico tiene mayor posibilidad, interpretan ellos, de generar mayor riqueza que el que no tiene. Entonces, las políticas económicas del Estado se han encaminado a enriquecer aún más a los que ya de por sí eran muy ricos. Esto no es desde una perspectiva malvada, es una perspectiva de política económica que se aplicó en todo el mundo, con la idea de que al final de cuentas, mientras más ricos hicieran los ricos, terminaría por salpicar a los más pobres, terminaría por derramarse la riqueza del vaso lleno y a beneficiar a los más pobres. El problema es que esa política económica lleva 30 años implementándose, y sexenio tras sexenio se han establecido reformas a la Constitución, reformas al régimen económico mexicano, argumentando que son necesarias esas reformas para que de una vez por todas esa política económica del vaso lleno que se va a derramar funcione. Y reforma tras reforma el vaso se ha seguido llenando, pero se ha hecho más grande, se sigue llenando cada vez más el vaso y no se derrama. No solamente no se derrama, sino que ha habido una precarización del salario de los trabajadores, ha habido un aumento considerable de los millones o del porcentaje de pobres en el país, ha disminuido la calidad de los servicios públicos, fundamentalmente por una cuestión. Esta política neoliberal interpretó que había que darle también los negocios públicos, me refiero los servicios públicos, otorgarlos como negocio. Entonces se hizo un negocio de la salud pública, de la venta de camas de hospital, de la venta de medicina, la reducción del servicio público de la salud para que crecieran los hospitales privados. En la educación pasó lo mismo. Hay una política económica encaminada a generar riqueza, pero en ese sentido. Y hay otra propuesta, estoy alargando un poco, lo sé, y me disculpo, pero hay otra propuesta que es la propuesta, dicen, de regresar al pasado, de regresar a los 70s. Yo creo que es regresar un poco antes, porque lo ha comentado López Obrador con mucha claridad, tomando como referencia a Roosevelt, tomando como referencia a Cárdenas, tomando como referencia al secretario de Hacienda Histórico, el Desarrollo Estabilizador, ayúdame, Romel, ¿cómo se llama? Ortiz Mena, que es una política que está retomando fuerza en todo el mundo, porque el neoliberalismo, como ha fracasado aquí, fracasó en muchos otros lugares. Es una política económica que está retomando fuerza. Esa política del milagro mexicano no era una política local, era una política mundial impulsada por el presidente Roosevelt. Igual que el neoliberalismo fue una política impulsada por Reagan y por Margaret Thatcher. Pero la política del desarrollo estabilizador mexicano era una política que replicaba lo que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces, nada más para terminar, hay dos modelos. Uno que dice, mejor el Estado tiene que volver a tener la capacidad de regular, no de estatizar, pero sí de regular, dice López Obrador, de regular las relaciones y los conflictos económicos entre las distintas entes económicos del país y repartir la generación de la riqueza, es decir, que más puedan generar riqueza y que no se concentre en unas cuantas manos. Es una diferencia de política económica, ¿eh? No estoy hablando de moralidad ni otra cosa. Yo estoy de acuerdo, Jesús.
pero no veo el personaje con las capacidades para poderlo hacer. Y la verdad de las cosas es que el Producto Interno de México tenía un crecimiento del más del 6%. Del más del 6%. Durante un periodo muy largo. Sí, claro. Desde López Mateos, Díaz Ordaz, con Luis Echeverría bajó al 4, y con los gobiernos donde... No, Echeverría terminó en el 6 también. En el 6. Y estuvo con López Portillo al final de López. Exacto. Con el presidente que más bajó fue con Miguel de la Madrid, que fue el 0.18. Sin embargo, subió ligeramente con Salinas. Con Salinas subió a más del 3%. Al 3 punto y cacho, pero baja con Calderón a los 2 puntos y baja con Fox a los 2 puntos. Y con Cedillo aumenta. Sí, pero independientemente de la crisis, Cedillo crece. Los gobiernos del PAN, los gobiernos de Acción Nacional, decrecieron el PIB. No sé cómo vaya a salir el presidente Peña, pero bueno, los números están muy claros. La verdad de las cosas es que con las ocurrencias de López Obrador, no creo que sea el candidato adecuado para que saque a este país. Además, con las propuestas que hace, pues la verdad es que pues son propuestas más que de pueblo. Se nota la falta de preparación y la falta de asesores. Yo sin meterme, porque cada quien tiene su favorito. Yo ando cambiando de repente todos los días porque cada teoría me dan argumentos diferentes. Por ejemplo, un día me levanto con Andrés Manuel, que puede ser buen candidato, pero cuando me dice que va a querer un congreso de mayoría, digo, o sea, me da yuyu. No. AMLO dice, por favor, vote por el congreso, quiero una mayoría. Me da miedo. Pero bueno, y luego me levanto en Mid, de repente dice, pero cuando Antorcha Campesina sale, ¡guau! Peligro, ¿no? Y de repente el Anaya, que a veces que viene, a veces que hay mal, es un tipo simpaticón, pero cuando está diciendo, incorpora a Raúl Padilla a su campaña, digo, voto ahora por él, porque Raúl Padilla es uno de los temas más interesantes en el ámbito educativo de México. Tuvo la Universidad de Guadalajara, tiene la Feria del Libro, o sea, entonces digo, entonces por él, entonces cada uno me va dando, conforme camina, sí, el otro es porro de, no voy a subir el avión presidencial y voy a quitar los privilegios de los ricos. El dirigente de la FEI. Y yo también estuve en la FEI, que tiene un orgullo, maestro, un orgullo estudiantil, maestro. Si no fuiste estudiante, si no fuiste grillo en la estudiantía, estás loco, pero bueno. ¿Para qué nos sentaste juntos, Robert? El punto es que yo quiero que, conforme avancen las campañas, lo que quiero que la gente tenga un voto inteligente. Y uno de los escenarios que yo estoy planteando es que estamos ante una desigualdadocracia. Muy bien. Ya lo tomabas tú. Nos vamos a ir a los escenarios después de este corte. Volvemos. .9 FM. Qué bueno que continúa con nosotros en Diálogos y Contrastes. Les vamos a proporcionar el número celular para sus mensajes de texto y WhatsApp exclusivamente. No recibimos llamadas telefónicas por la misma razón que estamos en la mesa y se está tornando pues bastante calientita la cosa. Es 646-121-9294. Les repito, 646-121-9294. Y antes de pasar con Joaquín, vamos a pasarle el cambio aquí a Martín, que quedó por allí algo pendiente que ibas tú a comentar. Adelante. No, bueno, esencialmente sobre los escenarios que se ven, se dicen muchas cosas, pero las líneas generales al menos de los 3 candidatos más notorios son muy similares. Uno propone 5 líneas, otro propone 7, otro propone 10 líneas de acción para llevar a cabo su gobierno. Pero vemos de alguna manera que son similares las situaciones que están tratando, mas no se aclaran las formas en las que éstas se van a hacer.
Así tenemos, por ejemplo, de Anaya, un gobierno de coalición para quitar el autoritarismo, tenemos acabar con la corrupción y la impunidad, el tercer punto, paz y seguridad, el cuarto, reducir la desigualdad, y el quinto, recuperar el lugar que México debe de tener en el mundo, ¿no? Esas de entrada son las 5 acciones que se plantean por este gobierno. Y nos vamos ahora con AMLO. De entrada, no aumentar impuestos, desarrollo de un tren en la zona maya, o sea, turismo, internet gratuito, modernizar refinerías, pensión a adultos mayores, trabajo a ninis, becas a estudiantes, dejar sin efecto a la reforma educativa y crear la Secretaría de Seguridad Pública con un mando único. ¿Y el aeropuerto? La Guardia Nacional. Bueno, eso estaría precisamente, exactamente lo que sería similar a la Guardia Nacional, ¿no? Con el presidente Peña, Ajá, en esencia. sí. Y bueno, consultar con las víctimas sobre la propuesta de amnistía, que ha sido muy trabajada, ¿no? Es una hegemonía, ¿no? Y en el caso de MID, dice, prioridad para las mujeres. Tenemos que darle a las mujeres su lugar en la sociedad. Educación de excelencia para tus hijos. Y ahí está muy involucrado el otro de los puntos, ¿no? Estos movimientos que se dicen si se van a hacer o no con respecto a la reforma educativa. Tercero, educación, trabajo o negocio propio para todos los jóvenes. Similar o sea, quitar a los ninis, ¿no? Cualquiera de estos aspectos sería bajarle a los ninis. ¿Esto se podrá? ¿De quién es? Bueno, ¿De quién este es el de MID, este es el que estoy hablando, es el de MID. 4, hospitales públicos al 100 para su familia. 5, habla sobre la pobreza extrema. Dice, ningún bebé nacerá en pobreza extrema. 6, combate a la inseguridad, pero a través de un enfoque integral. Y avanzar, que eso lo dicen todos, avanzar como país, avanzar contigo. Entonces, como podemos ver, pues estas son básicamente las líneas que están trabajando estos 3 candidatos y a través de las cuales pues podemos discutir, ¿no? Seguimos, Joaquín, con los escenarios. Lo más interesante es que todas me gustan. Podría ser, ¿Son copias de López Obrador? Qué pena. Podríamos hacer una suma de todas las propuestas, de todos los candidatos, y al que gane, que las cumpla todas. No, y ya, no, ya se va bien fácil. Porque no réplica. Pero original. Claro, todas son réplicas. Pero original, bueno. Mira, lo conozco, lo conozco desde que era secretario particular de un gobernador. Lo conozco más que tú. Lo admiro. Es un candidato, pero no es la panacea. El gran triunfo de López Obrador es el triunfo cultural de haber mandado en las agendas de los demás candidatos, de haberlos obligado a voltear a ver a la agenda social de este país, de haberlos obligado a voltear a ver a los pobres, al tema de la educación, todos los temas que ha venido manejando durante décadas Andrés Manuel López Obrador, por primera vez en la desesperación lo replican. Hay hasta chistes de lo que hace Anaya, replicando cada una de las acciones que toma Andrés Manuel, y desde luego también MID. Es un triunfo cultural. Aceptamos sin conceder lo que dices tú, pues los temas, vuelvo a decir, que los tomen sumando todos los temas de las candidaturas, que son buenos todos, vaya, tratan de atraer a la gente. Entonces, si lo sumas a todos y al que gane lo obligas a que los cumpla, podría ser muy bueno. O sea, no puede descalificar ninguno de ellos, ¿no? El problema es que cuando ya Martín Zelaya. hablan sobre los aspectos de cada uno de ellos, no se dice claramente cómo se harían. Y así de entrada dice, por ejemplo, Anaya, entrando 100 pesos salario mínimo. ¿Por qué 100 pesos? ¿Por qué no 110? No, o sea, no hay un proceso de discusión en todos cómo van a lograr este tipo de situaciones. Y creo que muchas veces las campañas se han manejado hasta ahorita para defenderse las posiciones más que del partido, personales, por las cuales están siendo señalados, y no se ha dado un programa de defensa de entrar a cómo van a hacer las cosas. Excepto López Obrador. Oye, mira, una cosa, vamos a pensar que en los debates, que ahora sí espero que vaya, se platican estas cosas, ¿no? Que se lleguen a afinar, porque están diciendo siempre es no 200, no 300. Lo que estamos todos de acuerdo que es un salario patético, un salario insuficiente. Mi grito sería, no quiero que me paguen más, quiero que me alcance.
Sería un argumento, ¿no? Claro. Y eso no lo dijo Andrés Manuel, eso lo digo yo, ¿sí? Que nos alcance. Muy bien, nos vamos con Rommel Arvizu. Bueno, pues la verdad de las cosas es que las propuestas que valen realmente la pena son las de José Antonio Meade y las de Margarita Zavala. Todos los demás no tienen... Las del Bronco ya es candidato. Sí. No, hombre. El Pony, perdón, el Pony. Por favor, las del Bronco no tienen ningún sustento en lo más mínimo. Las de López Obrador son totalmente descabelladas, que les va a dar chamba a los ninis. ¿Desde cuándo López Obrador ahora resulta que va a entrar a las casas de los particulares para saber qué van a hacer con esos muchachos? Por el amor de Dios, la verdad es que son buenas intenciones de una gente que no tiene ni idea de las cosas, que no se va a subir a un avión presidencial, que va a vender el avión. Pues la verdad que quería ser presidente municipal de Macuspana. Digo, yo creo que está contendiendo la presidencia municipal de Macuspana, no de la presidencia de la República, porque realmente hay cosas totalmente descabelladas que son vergonzosas que una persona así represente a México. La verdad es que no hay sustancia en ninguna, son solo descalificaciones así sin es, sustento, así las es. que emiten contra López Obrador. No hay sustancia en lo que dice López Obrador. No queda muy somos claro. capaces de hablar de la política económica, de incluso criticarla, pero con conocimiento. Es nada más criticar a la persona, burlarse de su origen macuspano, demeritarlo, agredirlo. Es todo lo que han hecho lo que han hecho. Oye, los a mí me demás. gustaría que quiero saber, nos acotáramos yo nada más a las campañas, una cosa muy concreta. no a los Yo quiero candidatos. saber, Sí. y retomando eso de las campañas, Sí, yo por quiero favor. saber si Andrés Manuel es quien está persiguiendo a algún otro candidato por la vía del Ministerio Público. Yo quiero saber si Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, desaforó a algún contrincante político. Yo quiero saber si Andrés Manuel, en los gobiernos de Andrés Manuel se desató los feminicidios que hay por todo el país. Yo quiero saber si con Andrés Manuel, cuando gobernaba, se robaban de los ductos de gasolina del Distrito Federal la gasolina. Yo quiero saber... Y los moches con yo quiero Bejarano. saber, no eran moches, Y las declaraciones en nada ceros. de eso. Y la toma de reforma, y también va, oye, y todos las tienen patas. afectaciones Bueno, del país. Sé lo que Y les la digo. toma de Solamente pozos petroleros. descalificar en lo Bueno, personal. yo Vamos a tomar. creo que nos vayamos al Vamos tema, a porque orden. Vamos a retomar. no cabemos igual que todos en Tenemos esto. 4 minutos para aprovecharlos. Las campañas están trabajando, espero que los debates digan las cosas bien claras, ¿no? ¿Qué hay de los análisis prospectivos, de los escenarios? Estábamos en eso. Lo que pasa es que, fíjate, tenemos primero irregularidades con las formas, por lo del Bronco, que si debe o no debe, que de derechos humanos, ya está dentro de la boleta. Prospectiva escenarios. Esto. Primero, va a haber una idea de que va a entrar otra vez el temor de Cambridge Analytica, o como se llama ahora, el fraude electoral. Cibernético, Cambridge Analytica. Lo que pasó en Estados Unidos. Tengo el tema que a ver si lo tocamos, de la desigualdadocracia, 50 millones de votos de la gente que no tiene recursos, que obviamente sin recursos tienes poco espacio Escenarios. para... El escenario estos van a afectar a las elecciones. Voy a hacer un paréntesis, Joaquín, para dar lectura a un mensaje. Dice: buen día, están hablando de los candidatos. Yo no pertenezco a ningún partido, pero mire en las noticias de televisión, en PCN, donde dicen que el líder ¿de qué? Partidos PRI, PAN, los maneja internos Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué opinan al respecto? Igual de que gane PRI, PAN. Bien, esto posteriormente lo comentamos. Es el jefe de la mafia. Es el algo jefe muy de la mafia. sencillo. Es muy Tiene dos sencillo. candidatos, Los dueños Amit y Anaya. Los dueños de PCN, pues se le están jugando en seco con López Obrador. Por eso se atreven a decir una sarta de mentiras, pero bueno, pues mal utilizan los Se medios de ocupa valentía para comunicación. defender a Oye, Salinas. perdón, yo me acuerdo cuando Salinas fue cuando Salinas hizo un presidente pacto con Andrés extraordinario. Manuel en el DF para limpiar el centro. O sea, Salinas es un tipo que está metido con todos porque le interesa a México, ¿no? Entonces, Es muy Fue claro. el parteaguas de México. Claro, Es muy claro, quien defiende a Salinas ataca al peje. no, Sí, sí, sí. fueron Está muy socios, claro. fueron Está muy socios, claro. fueron socios Quien en el defiende a DF. Salinas, Socios en el quienes DF. estén de acuerdo con Salinas, voten en contra del peje. Bueno, entonces, O muchísimas. sea, ese es el mensaje, ¿no?
También. Tenemos 2 minutos. Martín Zelaya. Bueno, pues es difícil hacer un comentario respecto a esta llamada telefónica, ¿no? Pero, pues sí, definitivamente hay que ver las cosas de manera independiente, ¿no? Ahí tenemos un sistema, y no nomás a nivel nacional, a nivel mundial, que manejan muchas situaciones, y uno de ellos es la economía a la cual pues hay intereses muy fuertes que van a tratar de defender el estatus o imponer sus condiciones. Definitivamente. Si fueran hoy las elecciones, ¿quién crees que ganaría? Perdón. Si fueran hoy las elecciones. Si fueran hoy las elecciones y de acuerdo a las encuestas que tienen actualmente, sería Andrés Manuel. Otro comentario menciona: Bejarano y Ponce fueron los únicos que cayeron en la cárcel, ningún panista ni priista. Bueno, claro, se oyeron al extranjero. Porque los tiene que agarrar la policía italiana. Pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Agradecemos mucho la atención dispensada. ¿Todavía no? Aunque no estoy tan seguro. Nos vamos a corte. Muy bien, nos vamos a corte. Gracias, licenciada. Vamos a un corte. Regresamos. 92.9 FM. Y bien, continuamos en este bloque. Estábamos precisamente no se ponga nervioso, conductor. Muy bien, Chucho, voy a tomar tu recomendación. Joaquín, para darle paso ahí a Martín. Hoy estaba pensando que habrá que cuidar mucho las formas y las estructuras, porque tenemos un sistema electoral que nos cuesta, nomás para las puras elecciones, casi 8,000 millones de pesos, y va a haber la duda, si Cambridge Analytica tiene que ver con la selección, si va a apoyar a Andrés Manuel, que eso no es lo que se dice. Los rusos están apoyando a Manuel, claro. Bueno, ahora por la empresa, y luego hay las sospechas de las formas con los candidatos independientes. O sea, no quiero que empecemos a sospechar de un instituto que nos está costando tanto dinero y tantos esfuerzos a los mexicanos, porque el peor escenario es que los tres declaren fraude o que los tres declaren que ganaron. Los tres principales, ¿no? Independientemente de quién gana, ¿no? Entonces yo pienso que deberíamos de pensar más bien en tener fe en las instituciones antes de empezar desde ahorita a despotricar contra el INE, contra las instituciones. Porque es la que son las pocas que nos sostienen en este país, ¿no? Porque vendrán candidatos, vendrán diferentes posiciones, incluso hasta económicos, sociales, pero las instituciones nos deben de prevalecer y mantenerse firmes, ¿no? Muy bien, estamos ya en la etapa de conclusiones. Romel Arbizu. Va a ser una elección bastante complicada. Yo me pronuncio por la segunda vuelta, que en México no se contempla, para que haya realmente un presidente de la República y autoridades totalmente legítimas, que tenga el 50% más 1. Y no se va a dar eso. Entonces el que llegue a ser presidente de la República 30%. va a llegar con el 30%. Y eso es bastante delicado, porque va a haber una sociedad dividida, y para poder gobernar un país con los intereses y lo que hay, debe haber una sociedad unida y debe de haber un presidente de la República legítimo. Bueno, llegaron algunos mensajes de texto, Héctor, claro que sí, te los comunico aquí. Muy bien. Tenemos un mensaje, dice: buenos días, a mí me gustaría que gane la mujer porque necesitamos que nos gobierne una mujer. Margarita Zavala como presidente sería extraordinario. Mi nombre es Jesús María Traconis. Bueno, hay más mensajes de texto. ¿Pon alguno del PG? Bien. Sí, claro. Hay también del PG. ¿Sí? Eso no los leen. Aquí tenemos un mensaje ya extenso. Dice: buenos días, señor moderador. ¿Cuál es el objetivo suyo de solo criticar y burlarse del señor Andrés Manuel? O sea, yo. Él cuando fue jefe de gobierno fue el segundo lugar, el mejor gabinete. Por otro lado, él dice que no se subirá a avión actual
Mas no ha dicho que no tenga un avión presidencial. El artículo 3 dice que todos tenemos derecho a la educación. Hay 70 millones de pobres. Bien, mientras seguimos viendo los mensajes, continuamos contigo, Martín Celaya. Sí, bueno, este mensaje creo que va en el sentido de que hay que acotar las acciones, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Seguramente también tendrán cómo moverse en caso de que sea López Obrador el presidente, ¿no? Y eso, pues, posiblemente muchas veces tomamos las declaraciones tal al pie, como se dicen, literalmente, pero tienen sus que veres, ¿no? Y eso se da en muchas de las declaraciones que se están, en las cuales se están criticando, ¿no? Es obvio que tenemos una situación muy difícil con respecto a la cantidad de pobreza extrema que tenemos en el país, de los jóvenes que no encuentran oportunidades, de los ingenieros que actualmente no encuentran una empresa, una industria para trabajar. Tenemos muchas deficiencias y en general yo siento que todos, incluyendo a Margarita Zavala, hablan sobre la necesidad de tener un crecimiento, pero bueno, esto hay que ver cómo se haría, y necesitamos que ahora las campañas empiecen a decir de cada uno de ellos cómo van a ser las situaciones. Necesitamos que estas campañas se enriquezcan con acciones y con propuestas más específicas, con contenidos, en vez de defender sus posiciones personales y denostar al adversario. Efectivamente. Antes de continuar con Chucho, dice otro mensaje que nos llega: gracias por su participación, todos los radioescuchas. Dice: buenos días, si el problema es la corrupción en México, la solución no se llama López Obrador, aún menos con el catálogo de personajes ligados a profundos temas de corrupción como Urrutia, Padierna, Bartlett, Corrodi, Romo, Espino y varios más. Y del neoliberalismo se han beneficiado todos, incluyendo la burguesía californiana que milita en Morena. Atentamente, el licenciado Almazán. Continuamos contigo. Efectivamente, perdón, sí, adelante, terminar, Martín, ¿no? Adelante, la corrupción ha sido el cáncer que tenemos, y obviamente pues la gente deberá fijarse con qué séquito van cada uno de los candidatos a luchar, ¿no? Séquito por acompañantes, porque séquito viene de saqueo. De ahí viene la palabra. A eso me refiero. A Rey, que no buscaban más que saquear y no beneficiar a nadie. El saqueo hay que evitarlo. La corrupción también, pero el saqueo es porque son los que están junto al presidente y acompañándolo. Muy bien. Adelante, Chucho. Mira, la verdad es que las propuestas anticorrupción de los 4 candidatos del régimen son propuestas anticorrupción que apelan a la misma simulación que ha generado estos altísimos niveles de corrupción. Es decir, los voy a encarcelar, cuando llegue yo a poder van a ver, los voy a meter a todos al tambo, estamos persiguiendo a los exgobernadores, si gana el del PRI, mete al tambo el del PAN, como en Sonora, si gana el del... Eso es falso. Déjame terminar. Un presidente que ha metido a muchos gobernadores a la cárcel es el presidente Peña, además de su propio partido. No los ha metido, los han agarrado en el extranjero, pero ese es otro tema. Las propuestas, estoy hablando, no, los gobiernos mexicanos no instruyen a otros países, pero de lo que estoy hablando es que la propuesta contra la corrupción, porque todos reconocen que es un problema muy grave, la propuesta contra la corrupción de los 4 candidatos del régimen es la misma propuesta que ha fracasado sexenio tras sexenio, es decir, la no propuesta, el decir vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con los corruptos, vamos a meter al tambo al anterior, este gobernador es un ladrón, yo lo voy a meter al tambo, y al final las conductas antisociales que tienen que ver con la corrupción se replican. Espéreme, o sea, es que déjeme explicar la idea, y creo que aquí hay un punto interesante de debate. La contrapropuesta de Andrés Manuel López Obrador. ¿Amnistía? ¿Eso? ¿Es amnistía? No, permíteme. Amnistía a los pillos, a los narcotraficantes. Déjeme decirlo. Dejen que se diga están viendo Chucho. muy mal.
Los está oyendo la gente. Los está oyendo la gente. La propuesta es la propuesta de la reunificación nacional en torno a nuevos valores o a los valores que nunca debieron de haber sido abandonados, que se tuvieron en este país durante mucho tiempo, incluso durante un largo periodo de gobiernos del PRI. Los gobernadores andaban asaltando gente, asaltando el presupuesto como lo hacen ahora. Vean las noticias, compañeros. Noticias de 60,000 millones. El gobernador actual de Baja California está acusado por 1,400 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación, desviaciones en los despachos de los secretarios de Estado. Eso no se va a acabar amenazando con meterlos a la cárcel. Se va a acabar cuando se haga un pacto nacional a favor de recuperar los valores éticos que deben de tener los gobiernos. Y para eso, para que ese pacto se pueda realizar, se tiene que otorgar una amnistía formal o tácita. No puedes hacerlo amenazando con que a todos los vas a meter al tambo. Hay que cambiar las reglas del juego para que hacia el futuro tengamos una patria de funcionarios honestos, no de funcionarios ladrones. De eso se trata. Pero tenemos 5 minutos. Adelante, Romer. Pues así como te estoy diciendo. Muy fácil, Jesús. Muy fácil para resolver eso. Y lo tiene que resolver el problema de tajo el gobierno que sea. ¡Tienda a la cárcel a los anteriores! No, señor. No se trata de eso. No, señor. Bueno, déjame hablar, pues. Muy fácil. Aplicando la responsabilidad civil que está contemplada en la Constitución, por un lado, y por otro lado, con los sistemas actuales de cómputo, Hacienda tiene totalmente registrado todos los movimientos de cada quien. Que no quieran aplicar la ley es una cosa muy diferente. Por otro lado, que ser más estricta de la ley. Que se vaya el tambo, que no hagamos ningún pacto y sigamos con el mismo juego engañoso. A ver. Ese juego se hace para poder robar. Tenemos 3 minutos. Allá va el ladrón, no, señor, para poder robar yo. Que se aplique la ley. Perdón que venga la academia. Allá va el ladrón. Y permíteme, déjame terminar. Termine, Romer. Permíteme. Se tiene que aplicar la ley. Es punto. No se puede tener la tolerancia y tener una ley blandengue. Eso no es posible. Tampoco los gobiernos extranjeros van a juzgar lo que pasa en nuestro país. Por el amor de Dios, Jesús, ¿de dónde sacas eso? O sea, de lo que dijiste, que los gobiernos extranjeros capturaban a nuestros gobernantes. Claro, los capturan por una denuncia que tenían en nuestro país y por un exhorto. Del partido distinto. Vamos con Joaquín Moya. ¿Cuál partido distinto? Si hay gobernadores del propio. A ver. Y Yarrington, uno por uno. Y Eugenio Hernández, Yarrington fue por y Rodrigo Medina, y Duarte. En cuanto perdieron el gobierno en Tamaulipas, se fueron al tambo los dos exgobernadores más ladrones que había tenido. Jóvenes. Vamos a darle a Joaquín en la palabra. La academia diría, una fórmula muy sencilla. ¿Cuánto ganaste en tu trabajo en los últimos 40 años? Ok, apúntale. ¿Cuánto heredaste? Apúntale. Lo que te sobre, devuélvelo, maestro. Eso se va a hacer. Eso no es amnistía. Pero eso se va a hacer. Pues no es amnistía. No. A ver, no. Es devolver la amnistía, es perdonar. El pacto no implica que se vayan con lo robado. Bueno, que lo aclaren entonces. Que lo devuelvan. Ok, claro. Que se les claro. De eso se trata. Pero eso no es amnistía. Precisamente, se trata precisamente de que se aclaren todas las situaciones, de que haya una discusión donde se diga cómo van a ser las situaciones. Ojalá que en lo que reste de la campaña empecemos a ver este tipo de aclaraciones. Bueno, tenemos casi un minuto ya para las conclusiones. Adelante, Rommel Arbizu. Que se aplique la ley estrictamente. ¿Terminas? Martín, adelante. Que se aplique la ley y especial cuidado contra la corrupción, que es el peor cáncer que tenemos. Que tengamos unas elecciones limpias, confiables y sanas y que gane el mejor. Muy bien, Jesús. Que recuperemos la legalidad para poder recuperar gobiernos honestos. Y eso solamente se puede lograr haciendo que todos se sometan a la ley. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Muy bien, pues agradecemos mucho la atención dispensada ya en esta mesa de diálogos y contrastes y los esperamos, por supuesto, el próximo viernes con más temas. Coma frutas y verduras, vote por mí. Somos guerreros.